Sí, en efecto, estamos cerrando un año fantástico, ¿no? En relación a la industria nos tocó un periodo muy auspicioso. Quiero contarles a la gente que conforme las estadísticas del Banco Central, el 2017 cierra con un crecimiento en el orden del 9 al 10%. Esto es un crecimiento probablemente en la historia económica del Paraguay, es el crecimiento más importante de la industria. Y un tema no menor. Este crecimiento se da en un escenario en el que Brasil está saliendo de una de sus peores crisis, Argentina está en un proceso de estabilización, es decir, en los que nuestros mercados tradicionales han sido afectados por una situación económica. Aún así la industria en Paraguay se puso la economía al hombro. Si hablamos solamente de industrias de exportación que operan bajo el régimen de maquila, se han instalado en Paraguay en este periodo de administración de 4 años 104 nuevas industrias. Es decir, cuando hablábamos en la literatura económica, cuando éramos en nuestros años académicos, y decíamos que lo importante en Paraguay era la industrialización y la diversificación de las exportaciones, obviamente hoy eso es una realidad. Estas 104 industrias que invirtieron en Paraguay más de 350 millones de dólares en este periodo, hoy están exportando más de 440 millones de dólares. Y el 80% de esas exportaciones se dan a estos mercados que hice alusión, a la Argentina y al Brasil, que están en su peor momento de crisis. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hayan tocado piso y empiecen a repuntar estas economías? Evidentemente la competitividad país de nuestras industrias hace que esto sea un combo imbatible. La proyección que tenemos es que evidentemente esto vaya tomando un sendero de crecimiento sostenible en el tiempo. Les cuento un caso, ya hablamos básicamente del tema maquila, pero ¿qué pasa con el régimen de ensamblaje automotriz? En el 2013 no teníamos un solo vehículo de 4 ruedas ensamblado en Paraguay. Hoy hay 5.000 unidades entre autos, camionetas, camiones e inclusive tractores, Made in Paraguay. Esos vehículos, ¿qué es lo que permiten? Por ejemplo, que casi 4.500 paraguayos estén trabajando con empleo digno y un seguro en IPS y un oficio. Y no solo eso, un caso lo que tiene que ver con el virtuosismo de este tipo de procesos. Hoy tenemos casi 70 unidades de taxis Made in Paraguay, de compatriotas taxistas que se han formalizado a través del viceministerio de MIPYMES con su cédula tributaria o su cédula MIPYMES, han ido a Fomento, han sacado un crédito, han comprado los taxis hechos en Paraguay y hoy esos compatriotas tienen 0% de morosidad en Fomento. Se han formalizado, pagan impuestos, tienen un taxi nuevo y marcan una relativa porque hoy cuando la gente pide el taxi, Claro, ya pide por las unidades nuevas que ya están circulando. Entonces, segundo capítulo, política, el régimen de política o de ensamblajes. El tercer capítulo, que es el tema de el régimen de materia prima, el régimen de materia prima básicamente permite a las industrias importar aquellos elementos que no hay en Paraguay para la producción con preferencias arancelarias. Eso se disparó en casi un 40%. Obviamente, alta correlación con el crecimiento de la industria. Y finalmente, tenemos el régimen de producto y empleo, que es lo que hoy ha permitido que se le dé una prioridad a la industria nacional, porque es, digamos, un modelo, un paradigma interesante. Si el gobierno llama a licitaciones, es importante que lo que se compre se priorice la producción nacional, porque eso implica empleo, eso implica inversión, eso implica todo el círculo virtuoso. Les doy un ejemplo. Nosotros hemos apoyado un proceso de formalización de nuestras artesanas de Carapeguá, que producen el poibí. Ese poibí hoy se vende a las cárceles, cuando antes las cárceles importaban frazadas chinas que salían entre 60 a 80 mil guaraníes. Hoy las compatriotas artesanas de Carapeguá, formalizadas por MIPYME, con crédito de fomento, ganan licitaciones públicas proveyendo frazadas Made in Paraguay para las cárceles y que tienen mayor duración,
salen menos dinero, el Estado se ahorra más plata y hay fuentes y mano de obra que quedan en Paraguay. Pero ese es un pequeño proceso en relación a todo lo que está ocurriendo. En los niveles de mayor escala, contémosle a la gente, hay una ley, hemos impulsado una ley que obliga la mezcla preferentemente de alcohol de caña con las naftas. ¿Okay? Se ha disparado el consumo de naftas en casi 20% en Paraguay. Por lo tanto, el consumo de alcohol también. ¿Qué ha ocurrido en Paraguay a raíz de esto? Hace poco hemos visto en la tapa de los diarios la venida a Paraguay de una de las aeronaves más importantes del mundo transportando una carga. Esa carga que venía era ni más ni menos que partes de una fábrica de alcohol, la más moderna de la región, que se está instalando en Guayaibí, en Toropirú, allá en San Pedro, en el norte, donde hay 1.200 paraguayos trabajando en una industria nueva que lo que va a hacer es alcohol para vender justamente en este escenario de mezcla con las naftas. Y sí que es importante la inversión, pero hay que contarle a la gente que esos 1.200 paraguayos que están trabajando allá para la obra crearon todo un suceso en la región, porque no hay infraestructura inmobiliaria para recibir a 1.200 trabajadores. Entonces, el metro cuadrado de una piecita se triplicó y eso permitió ingresos para las familias que daban ese servicio. Y cuando esta fábrica esté en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene, va a permitir que 20.000 paraguayos productores de las zonas aledañas tengan donde vender su producto a precio asegurado y obviamente eso va a implicar todo un efecto multiplicador. A ver, lo que estamos contándole a la gente es que hay un proceso virtuoso que se inició, que el 10% de crecimiento de la industria no es un tema casual, que hay un proceso de trabajo detrás y que ese proceso es lo que permite tener perspectivas muy auspiciosas para Paraguay en el sector industrial para el siguiente periodo. Muchas industrias que están solicitando acogerse al beneficio de la maquila y de los otros sistemas. Entonces, nosotros sostenemos que Paraguay ha tenido el crecimiento junto con Bolivia más importante de la década. En el 2017 se volvió a comportar como la economía de mayor crecimiento de la región. Y la proyección de los organismos internacionales para el 2018 es que Paraguay seguirá siendo la economía de mejor comportamiento económico. Ahora, hay que entender que este es un proceso que hay que salvaguardar y aislar, porque el ciclo económico tiene mucho que ver con los ciclos políticos. Entonces es muy importante que los inversionistas perciban que los beneficios y la línea de trabajo, que es la que está funcionando, pero no medido solamente por se invirtieron más de 358 millones de dólares en nuevas industrias. Y sí es importante recalcar que esas industrias exportaron por más de 450 millones de dólares. Pero que lo que no hay que olvidar es que esas industrias tienen hoy a 13.600 paraguayos con trabajo digno en IPS. Nosotros tenemos un caso emblemático, el caso de una empresa que es una de las de mayor notoriedad en la clase media en el Brasil, que es Riachuelo, son tiendas muy famosas allá. Riachuelo traslada su producción de China a Paraguay. Entonces, y en Paraguay, como no teníamos todavía la calidad de tela que ellos exigían, algunas industrias en Brasil que fabricaban telas y que estaban cerradas, reabrieron sus puertas, exportan a Paraguay esas telas, se procesan en Paraguay y hoy en Riachuelo, en las tiendas de Brasil, vos encontrás todas las ropas Made in Paraguay. Entonces, hay un círculo virtuoso con los vecinos, una relación ganar-ganar. No hay una relación de sacar empleos de Brasil, ni mucho menos, sino que ese virtuosismo también permite que Brasil le agregue competitividad a ciertas cadenas de producción y esa es la realidad de lo que está ocurriendo hoy. Y nosotros la semana pasada, en nuestra última sesión del Consejo de Inversiones y del Consejo de Maquila, del cual me toca presidir, hemos aprobado 4 nuevas industrias. Es decir, estamos en cada reunión. En esta última reunión. En esta última reunión. Con eso se completaron las 104 industrias que te decía, sí, porque habíamos celebrado la empresa número 100 la semana pasada.
tuvimos una reunión extraordinaria, realmente ordinaria, pero forzamos un poco los tiempos para cerrar el año y se han aprobado 4 nuevos proyectos con empleos de más de 200 paraguayos. Entonces, de hecho, el momento económico es un momento muy importante. Paraguay está atravesando por una situación muy plausible, sobre todo en lo que implica industria. Por eso reitero, nos tocó bailar con la más linda durante este periodo, ¿verdad? Estamos cerrando este año con un crecimiento promedio del 10% en la industria.